Una parte esencial del dron es la batería. Son baterías especiales, son baterías de polímero de ion litio y requieren tanto unas precauciones en la operación como unas precauciones en el mantenimiento. Vamos a ver en este vídeo cuáles son esas precauciones de operación y esas precauciones de mantenimiento que vamos a tener que adoptar para asegurar una larga vida a nuestras baterías. Es impensable tener un dron sin tener un conjunto de baterías, porque hay que recordar que una de las grandes limitaciones que tienen hoy en día los drones son la capacidad de estas baterías. Vamos a poder volar en condiciones normales aproximadamente unos 18 o 20 minutos, no más que eso. Da igual lo que diga la publicidad de DJI sobre 25 minutos, 27 minutos, no, es falso. Nosotros vamos a poder volar aproximadamente unos como mucho, no sé, 18 minutos sin poner en riesgo ni el dron ni la seguridad física de nadie. Si volamos más tiempo que eso, es posible que pongamos en riesgo la batería, el dron o la seguridad de alguien. Las baterías pues requieren unos cuidados, requieren primero unas instrucciones de operación y unas instrucciones de mantenimiento que tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener muy en cuenta a la hora de plantearnos utilizar un dron. En primer lugar, tenemos que entender cómo funciona una batería de ion litio. Estas baterías de polímero de litio tienen unos riesgos, pueden explotar, pueden calentarse, pero si las utilizamos en condiciones, utilizamos como debemos, pues de luego el riesgo se reduce prácticamente a cero. ¿Cuáles son las precauciones de operación más importantes de una batería? La primera, tenemos que tener en cuenta que estas baterías tienen un rango de temperatura en los que nos vamos a mover. Si bajamos o subimos esa temperatura, incrementamos los riesgos de fallo de la batería y también reducimos enormemente la vida útil que pueden tener estas baterías. Una batería en condiciones normales de funcionamiento vamos a esperar que funcione correctamente entre 1 y 2 años. Si no la utilizamos nunca y las conservamos adecuadamente, la vida será más larga, pero si estamos cargándolas, descargándolas, tienen pues toda una serie de ciclos, más o menos lo que se establece para estas baterías, aunque todo esto está por ver, habrá que ver exactamente cuál es la vida, pero más o menos la vida que se establece para estas baterías ronda los 1000 ciclos de carga-descarga. Es decir, lo vamos a poder cargar y descargar 1000 veces hasta que tengamos, se haya reducido tanto ya la capacidad de carga de estas baterías que ya no sea más interesante cambiarla. La realidad es que ni siquiera llegan a 1000 ciclos. Ya con 500 ciclos de carga ya te empiezas a plantear pues, la necesidad de quitarlas del medio y comprarte unas nuevas, porque ya se reduce tanto el tiempo de vuelo que ya realmente pues, hace que sea poco interesante. Entonces tenemos la primera de las precauciones que tenemos que tener en cuenta, se refiere a la temperatura de operación. Estas baterías funcionan razonablemente bien entre 10 grados y 30 grados. Por debajo de 10 grados ya no funcionan correctamente, por encima de 30 grados tampoco funcionan, están ya también fuera de su rango óptimo. ¿Qué tenemos que hacer si estamos trabajando en ambientes calurosos, en ambientes que tienen temperaturas superiores a 30 grados? Bueno, pues no vamos a dejar de utilizarlas, pero lo que sí vamos a tener que disminuir son los tiempos de vuelo. No vamos a poder agotar totalmente la vida de la batería, la carga de la batería, y vamos a tener que intentar no forzar en exceso el dron para evitar que las temperaturas suban por encima de determinados valores. Entonces, tenemos un sistema que nos alertará de si la temperatura de la batería está siendo muy alta, pero aún así, si las temperaturas son altas, son más que 30, yo diría que por encima de 35 grados de temperatura ambiente, vamos a tener que cuestionarnos incluso la conveniencia o no de volar. Eso limita, claro, el uso de este tipo de dispositivos en ambientes tropicales, en ambientes ecuatoriales, en los que la temperatura en muchas ocasiones, o en ambientes desérticos, en los que la temperatura en muchas ocasiones está por encima de estos valores. Primera, rango alto. Rango bajo, el problema está en que la reacción que ocurre entre los iones
que forman parte de la estructura química de la batería, pues hacen que estas reacciones no se completen correctamente y que la batería pues no descargue correctamente. Entonces nosotros vamos a tener que intentar que la batería nunca esté por debajo de 10 grados. Eso es fácil hacerlo. Es fácil que cuando nosotros vamos a utilizar una batería en un ambiente muy frío, vamos a volar en una Sierra Nevada o algo así, pues sea conveniente que saquemos las baterías, lo tengamos en el coche, distribuidos a través de los asientos o cerca de la calefacción, y que por lo menos un chorro de aire caliente esté más o menos dando cerca de donde está la batería. Cuanto más se acerque la batería a los 25 grados, que es su temperatura óptima, mejor resultado va a tener. Incluso cuando vamos a volar en un ambiente frío es conveniente meter la batería dentro del dron y mantener el dron volando a baja altura aproximadamente pues como un minuto. Antes de empezar a baja altura, quiero decir a 1 metro de nosotros, pues le tenemos ahí un minutito volando. Es un minuto que vamos a disponer menos de vuelo, pero nos va a asegurar que el dron va a volver. Entonces le ponemos esta batería, la mantenemos volando como 1 minuto y a partir del minuto ya subimos y nos lo llevamos donde creamos conveniente. Es conveniente en ambientes fríos estar supervisando, como vemos aquí en la pantalla, estar supervisando cómo es el voltaje que está apareciendo. El voltaje que tiene que figurar siempre va a estar entre 3,2 voltios y 4,5 voltios. Normalmente cuando las baterías ya van teniendo tiempo, este voltaje va disminuyendo. Pero no es conveniente usar una batería que esté por debajo de 3,2 voltios. Cuando ya el nivel de descarga o la vida útil de la batería haya hecho que este voltaje haya disminuido por debajo de determinado valor, pues es conveniente desechar la batería y no utilizarla. Tened en cuenta que una batería vale en el entorno de los 100 euros, 100, 125 por ahí, y el dron vale mucho más. Entonces arriesgar el dron simplemente por no utilizar una batería correcta pues parece un poco estúpido. Vamos a tener que vigilar este nivel de voltaje para asegurar que nunca cae por debajo de 3,2. En realidad yo nunca los uso por debajo de 3,5 voltios. Entonces para mí con 3,5 voltios ya es suficiente como para decir yo no puedo arriesgar mi dron en haciendo que alguna de las 4 celdas que forman parte de esta batería pues tenga este nivel de voltaje que no requiero. En total el voltaje de una de estas baterías en funcionamiento normal ronda como los 17 voltios. Cuando yo reduzco pues me puedo quedar en, no sé, como en 14, en 15 voltios. Eso ya es un voltaje bajo para el voltaje que necesita el dron. Bueno, pues en cuanto a temperaturas bajas, a temperaturas altas, hemos visto cómo es el almacenamiento que tenemos que hacer de las baterías. Pues por supuesto nunca almacenarlos en temperaturas bajas, nunca almacenarlos en temperaturas altas. La temperatura óptima de almacenamiento rondará los 20-25 grados y también siempre ambientes secos. Si nosotros tenemos un sitio, una habitación, un cuarto donde poder almacenar las baterías a estas temperaturas, pues mucho mejor. Cuando vayamos a almacenar la batería, siempre vamos a almacenarlas entre un nivel de carga que esté entre el 20% y el 80%. ¿Qué sucede si está por debajo del 20%? Pueden darse a cabo reacciones irreversibles que inutilicen una parte de la batería. ¿Qué ocurre si las almacenamos a una carga muy alta? Si las almacenamos por encima del 90%, 100%, en el entorno del 100%, lo que ocurre es que no podemos cargarla. Vamos a tenerlo mucho más complicado cuando lo conveniente es el último 20% cargarlo casi inmediatamente a usar el dron. Inmediatamente me refiero a las últimas 24 horas antes de usar el dron, pues es mejor meterle esa última carga. Por tanto, si vamos a almacenar las baterías, mi recomendación, cargadlas hasta el 70 al 80% y guardarlas, no las guardéis al 100%. En vez de guardarlas al 100%, simplemente poned los motores a girar un ratito y la descargáis hasta que ronde el 80% y ya la podéis guardar en estas condiciones de temperatura. Hemos visto entonces uso, hemos visto almacenamiento, vamos a ver cómo hay que hacer el mantenimiento de nuestras baterías. En el mantenimiento de la batería no requiere ninguna cuestión especial, no requiere hacerle nada, solo requiere, de acuerdo con una recomendación de DJI, requiere que cada 20 ciclos de carga, si vamos a usar mucho el dron en condiciones normales, o cada 10 ciclos, si lo vamos a usar en entornos de temperaturas frías,
pues vamos a tener que descargar completamente la batería. Descargar completamente quiere decir bajar del 5%, menos del 5% ya no. Ya ponemos, se calientan mucho y ponemos en riesgo la estructura química de los compuestos que realizan este almacenamiento. Vamos a tener que almacenarlo en torno a gastarla hasta el 5%. Para gastarla hay tres maneras: ponemos el dron a volar y lo mantenemos ahí, que no nos baje hasta por debajo del 5%, e inmediatamente después tenemos que, sin necesidad de que se enfríe, tenemos que meterle carga, porque no es conveniente que la batería esté tiene que estar el menor tiempo posible a bajas cargas. Yo, por ejemplo, tengo en mi auto, en mi coche, tengo un cargador de coche, entonces en cuanto la batería le voy a hacer este ciclo de descarga, bajo por debajo del 5%, inmediatamente lo pongo a cargar y subo hasta el 100% de carga, sin cargas intermedias, sino directamente hasta el 100% de carga. Y ahí ya he hecho este ciclo de descarga y carga que hay que hacer cada 20 veces o cada 10 veces que lo vayamos a usar en condiciones normales. Haciendo esto, vamos a esperar una vida útil del entorno de 500, 1000 ciclos. Esto nos garantiza más o menos en un uso normal del dron, pues planteémonos que esto nos va a durar una batería 1 o 2 años. En 1 o 2 años lo que puede ocurrir con el dron es que le desechemos porque hayan salido modelos mejores, es decir, que se nos quede obsoleto nuestro dron por obsolescencia tecnológica, pero si nosotros queremos seguir utilizando el dron, seguramente nos va a tocar cambiar por un juego de baterías nuevo y pues utilizar no sé, para otros tipos de vuelos estas baterías que hemos desechado. No os debe dar pereza el desechar baterías y comprar unas baterías nuevas. Tenéis que pensar que después de un año de uso el tiempo de vuelo suele haber bajado bastante. Chicos, esto es todo sobre el mantenimiento de baterías para todo dron. Santiago.